¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, amigos, amigas? Como siempre, gracias por venirse a informar a TES Noticias. Siempre en los aspectos de la información, obviamente es hablar cuando son ideas, obviamente las ideas pues tienen que estar basadas en hechos. Cuando hay situaciones en las que es muy difícil poder estar deduciendo cuál es la realidad de las cosas, es cuando entonces se vuelve un carcamán de canicas regadas, porque hay mucha gente que no tiene este hábito de estar analizándolas. Para estar informando se necesita siempre tener los puntos esenciales, como por ejemplo en México, por qué el país no creció a lo que debió de haber crecido en tantos sexenios, o por qué nos hicieron perder el estatus de bienestar en un país tan rico y que se demostró en el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador al momento de construir trenes, aeropuertos, refinería y empezar a subir el salario mínimo. Cuando vemos estas cosas con la injusticia que provocó todas tantas y enormes condonaciones de impuestos cuando a las demás personas en el pueblo, en la sociedad, se nos exigía hacer el pago, y que obviamente el pago de los impuestos es una obligación para ayudar a que se aceite la economía del país, mucha del aspecto de la información no se presta únicamente a salir a ver qué se me ocurre, sino estar planteando y basado las cosas en realidades que realmente ocurrieron, el cómo ocurrieron y el estar haciendo las cosas para poder estar viendo qué alcance tuvieron o realmente qué tanto se quedaron cortas. Y hay informaciones que necesariamente tienen que ser de investigación y que realmente se tienen que respaldar con pruebas, pruebas de video, pruebas de asuntos escritos o cómo fueron tecleados en las redes sociales. Y mucho de esto también va a la par con el comportamiento y las maneras de actuar o de decidir de tantos personajes que al momento que adquieren un entorno de poder, en nuestro país, ahí vimos entonces cómo de manera injusta, por no llamarlo corrupta, injusta, empezaron a darles tantos privilegios y esos privilegios únicamente ayudaron a minorías rapaces, no a millones, ¿no? Bueno, en la información es importante expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. El comunicar o recibir libremente información veraz. La palabra es verdad, veraz, que significa verdad, que vaya a la par con la realidad, ¿no? También, por cualquier medio de difusión. Mientras los hechos por su materialidad son susceptibles a prueba, los pensamientos, ideas u opiniones o juicios de valor, cómo vemos las cosas, cómo fuimos criados, cómo estamos haciendo que las cosas en este mundo avancen y entre más personas actúen de la misma manera, pues obviamente van a ganar a las que estén actuando de manera equivocada, de manera mala o de manera ruin, ¿no? No se presentan su naturaleza abstracta, una demostración de su exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia de su averiguación. Esto es importante, ¿no? Por este caso de lo de Banco Azteca y la demanda que ha venido lanzando Ricardo Salinas Pliego. Porque más que nada, y esto es una opinión obviamente, se realza en el hecho de que no ha venido pagando los 63,000 millones de pesos que debe Hacienda, o en otros lugares en América Latina lo entienden como fisco, y que luego veamos a este señor restregándonos en la cara todos los megalujazos que se ha venido dando, cuando eso en realidad no nos vino ayudando a millones de personas, y en el aspecto de justicia social tampoco, porque andar resguardando esto y estarse amparando por personas que deberían de estar viéndose muy autónomas y viéndose que realmente están ejerciendo y resguardando la justicia, no lo han estado haciendo, como es el caso de que se supo de que el exministro Luis María Aguilar, retirado en noviembre del 2023, haya puesto en su cajón
este asunto de los pagos que debe a México el señor Ricardo Salinas Pliego. Pero sigue aquí como dice, ¿no? La prueba o la verdad de su diligencia o averiguación, esta es la presentación de pruebas, que condiciona independientemente por la parte que incumba su carga la legitimidad constitucional del derecho a informar. Así, la libertad de opinión, atendida como un acto de comunicar juicios de valor sobre ciertos hechos, solo tendría la limitación de no contender expresiones injuriosas, ofensivas, que resultasen innecesarias para expresar dicho dictamen. A la vez, la libertad de información tiene como límite constatable la veracidad de lo que se transmite y la veracidad cuyo alcance se revisará o siempre debe de ser revisada, ¿no? La información se trata de que todo se venga conjuntando, al menos dentro del ámbito de la congruencia, el ámbito de la razón, el ámbito de estar encontrando o tratando de encontrar los porqués, y en el ámbito de estar defendiendo los valores y en el ámbito de la honestidad. Tienes valores, tienes principios, tienes honestidad, andas llevando las cosas de manera adecuada y andas cuidando que tu honestidad no se vea dañada, pues ninguna persona que haya cometido actos inversos a lo que es la honestidad puede ser proclamada una persona honesta. Y normalmente las personas que no son honestas llevan a cabo actos que son injuriosos, que son injustos, que son prepotentes, que son soberbios, que no están midiendo las cosas de la misma manera, que nada más se dedican a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Eso es un denominador común de las personas deshonestas, y mayormente cuando agarran poder es cuando mayormente andan sacando su verdadero ser, ¿no? Y su verdadero yo, y esto es para hombres y esto es para mujeres, o sea, esto no es un caso nada más de un solo género. Estar viendo cómo las personas, ¿no? Como este señor, el Chapucero, o el Hans Salazar, o también como Sandy Aguilera, que están incluidas en esta demanda de Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego, pues obviamente es alguien que se está burlando y se sigue burlando de toda esta prepotencia y cosas que no son correctas en la manera ni de actuar, ni siquiera de pensar, o inclusive podemos llegar a la manera de sentir o percibir las cosas, ¿no? Ay, como lo dice Páez Varela, lo dicho, el déspota Salinas Pliego tiene más abogados que buenas ideas. Se solidariza con los agredidos por el libertario, en ese caso evidente acoso judicial que busca coartar libertades. La libertad tiene un aspecto bastante responsabilizante, que no puedes tú venir haciendo lo que se te dé la gana o diciendo lo que se te dé la gana. Si tu manera de actuar estás encauzando a una injusticia, estás únicamente tratando de dañar moralmente a la persona, porque sin pruebas lo estás hablando, porque tú vienes deduciendo que como esa persona, porque así hay muchas personas inclusive que no se deja, porque está firme en su postura, en lo que ustedes me gusten, y la persona está clara y la persona está correctamente, y la otra persona ni siquiera se ha prestado a estar analizando, pensando lo que la otra persona está proponiendo o diciendo, y únicamente se limita a estar cuestionando o a no estar admitiendo nada más porque no se le da la gana admitir lo que se te está diciendo por parte de la otra persona, pues ya eso son características de un criterio bastante corto, un criterio pobre o un criterio inexistente por tu querer únicamente de manera terca y necia querer estar plasmada o plasmado, puestote o puestota en tu lugar, ¿no? La explicación de Vicente Serrano, con respecto a este caso de la demanda, pues ahora él trató de estarlo deduciendo
de esta manera o de estar defendiendo su postura en la base de las informaciones que lanzó sobre Banco Azteca de esta manera. No, pero creo que el presidente en su gran generosidad, en su gran humanismo, en su forma de actuar tan buena onda, que a pesar de todo no le reconocen, no le dan crédito, dejó crecer a una lacra como esta. Y lo voy a decir porque en su momento también nosotros le insistimos sobre el caso Ricardo Salinas Pliego y el pago de impuestos, el pago fiscal que tiene. Nosotros le insistimos que no debería de seguírsele dando presupuesto, dinero de publicidad oficial a un medio de Ricardo Salinas Pliego como TV Azteca hasta que el dueño no pagara. Bueno, nosotros fuimos de los, creo, muy pocos que cuestionamos al presidente si se había equivocado al incluir a Ricardo Salinas Pliego en su, ¿qué era, Toño? En su grupo de asesores empresariales. Ahí estaba Ricardo Salinas Pliego. En su momento el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo anunció y creo que el presidente dejó crecer demasiado, marearse en el ladrillo a Ricardo Salinas Pliego. Insisto, no lo estoy culpando, solamente creo que hay una responsabilidad que ojalá la presidenta Claudia Sheinbaum pues no le permita a Ricardo Salinas Pliego salirse con las suyas, no porque sea Vicente Serrano, no porque sea Jorge Gómez Naredo, nuestro amigo, o el Chapucero, o Hans Salazar, o Sandy Aguilera, o Víctor Aramburu Cano, no porque seamos esta bola de pinches youtuberos que nos conocemos entre nosotros, sino porque es un ataque directo a la libertad de expresión. Ahora resulta que no hay que opinar sobre tal o cual empresa porque se puede venir Slim, o se puede venir el de Banorte, los Hank, o se pueden venir los de Coppel, o los de Coca-Cola, o hasta Elon Musk, en contra de los comunicadores. Ahora resulta que la culpa es del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le tenía que salir lo loroñista a Vicente Serrano, que le ha hecho una cantidad alta de entrevistas y se ha reunido en un gran número de ocasiones con Gerardo Fernández Noroña y hasta ya se pone en la misma guayabera. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el presidente que mayormente nos informó de quiénes, de qué y de cómo nos vinieron fastidiando al país. Hay que estar recordando y teniéndolo muy claro que por eso se hizo la reforma al Poder Judicial, porque las cosas en el Poder Judicial no se venían cuidando y no se venían estableciendo como siempre se debieron de haber venido estableciendo o respetando, ¿no? Con la muy llamada autonomía que ya vimos que tantos personajes, incluyendo con el caso de Ricardo Salinas Pliego, el exministro Luis María Aguilar, que saliera y terminara su ciclo en la Suprema Corte, dijeran así los medios, guardara su asunto de los 63,000 millones de pesos que le debe al país en un cajón. Hay que ver que los actuares y las maneras de ser de las juezas y los jueces que así nos los demostraron, inclusive hasta saliendo a hacer marchas para impedir que se realizara la reforma al Poder Judicial y llegando hasta el descaro de la situación de venir tratando de amparar algo que no tiene ninguna medida de amparataje, como es el hecho de las reformas, que eso nada más le corresponde al Poder Legislativo para poderlo realizar. Eso es un caso que a Vicente Serrano se le olvida porque en tanto de los casos y de los convenios, entonces, contratos gubernamentales con estos medios masivos o televisoras, ha de haber algo que le impidiera estar precisamente dándole una terminación inmediata por los mismos actuares de estos personajes, con carencia de ética, con carencia de principios, y que no se pudo haber llevado a este fin sin haber metido al país en un grave problema de demandas o inclusive al presidente Andrés Manuel López Obrador de persecución política. Hay que esperar a ver cómo surgen todas las situaciones en base a la reforma judicial, que estamos esperanzados en que los personajes que sean elegidos en estas elecciones el 1 de junio a las plazas del Poder Judicial lleguen
con bastante aplomo ético, con bastante aplomo patriótico, y que no estén nada más preocupadas y preocupados por ver cómo logran acuerditos en lo oscuro por base a personajes, porque esa es la base pivotal de toda esta reforma para romper los vínculos que tantos de estos personajes en ese poder tuvieron con esta clase de personajes. No se puede llegar a la simpleza de estar culpando al presidente Andrés Manuel López Obrador nada más porque le diste un planteamiento, sino también hay que ver las cosas que inclusive dentro de Morena nos han venido traicionando, como es meter a la Valle Mauri, allí en Campeche, o al mismo Yunes, ¿no? Hay que entender que hay muchas mentalidades, incluyendo dentro del movimiento, entre comillas, que no nos están representando y no están respaldando todos esos principios y para lo que es precisamente llevar a cabo el fortalecimiento de este movimiento, la congruencia y la sensatez del movimiento. Mientras vamos en este proceso van a seguir ocurriendo muchas cosas que nos van a estar molestando y con justa razón. Pero no se puede llegar a la conclusión simplona de que esto entonces sí se trata de autos autoritarios. Cuando estamos tratando de llevar un país a un buen puerto, pues las cosas se tienen que conducir precisamente en la cabeza y en las almas, en los espíritus de personajes que realmente quieran al país. Y querer es respetar, y respetar es demostrar ese patriotismo con una ética a prueba de lo que sea, con honestidad a prueba de lo que sea, y eso es lo que a este señor Vicente Serrano se le olvida. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque obviamente, y lo vuelvo a repetir, toda esta demanda que está lanzando Salinas Pliego desde el juzgado 8 de lo civil allá en Jalisco, pues obviamente entra dentro de un entorno de percepción, ¿no? Y ya que lo haya admitido el juez, haya dadole luz verde a esta demanda, nos sigue dejando bastante claro por qué la reforma al Poder Judicial es bastante importante, pero también es un aspecto que no va a hacer que las cosas después del 1 de junio inclusive puedan estar en el ámbito y manejándose como deben de manejarse, porque hay demasiados personajes en esos ámbitos y en la política del país que se quedaron recontra mal acostumbradas, mal acostumbrados a venir realizando las cosas de manera muy amañada. Gracias, que estén muy bien. Nos vemos por aquí a la siguiente. Hasta la próxima.